Doctora María Alejandra, buenas noches. Doctora, ¿se encuentra en sala ya? Buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos ustedes, estimados participantes. En unos breves minutos la doctora ingresará a la sala para poder iniciar la sesión del día de hoy.
Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenas noches. Ay, disculpen la demora, que se me Buenas reinició la noches. máquina y no sé por qué. Buenas Buenas noches. noches, doctores. Buenas noches, gracias. Bueno, empezamos, chicos. Voy a compartirles la pantalla. Iba a iniciar con un video, pero como estamos contra el tiempo, vamos a iniciar de frente y si queda un poco de tiempo, hacemos la parte de la dinámica, que es la segunda parte del día de hoy. Y bueno, si es que da chance, vamos a olvidar, si no, no. Ya entonces empezamos. ¿Pueden visualizar? Sí, doctora, sí se visualiza. Listo, listo. Ya, entonces, hoy empezamos el segundo módulo y el tema era problemas psicosociales después de la crisis de la pandemia. Ya habíamos hablado algo acerca de que eran problemas psicosociales, que eran trastornos. Entonces va a ser mucho más fácil entender el tema de hoy. Bien. Les he dejado una frase escrita por Antonovsky, que es un sociólogo israelita, estadounidense, quien siempre ha escrito y ha estudiado el tema del estrés relacionado al bienestar. Y él dice, ¿no?, que la salud se crea donde se vive, donde se trabaja, donde se juega y donde se ama. Entonces la salud la hacemos nosotros mismos, ¿no? Él da a entender eso. Y partiendo de esto, acá les he colocado una imagen para que vean, ¿no?, que independientemente del estatus social, de la idiosincrasia de cada persona, de cada comunidad, uno busca la salud. Y puede encontrar la salud de diversas formas, ¿no? Para algunos estar bien es trabajar. Por eso vemos mucha gente, muchas personas, muchos adultos mayores que mientras están en actividad ellos son felices, ¿no? Pero eso los mantiene con salud. Podemos ver personal de salud, podemos ver agricultores, vemos de todo en esta imagen, es tan diversa que es muy bonita, ¿no? Entonces, vamos. Estos son algunos de los problemas psicosociales que normalmente hay en un país tercermundista como somos nosotros, ¿no? La violencia de género, abuso, todo lo que hemos hablado, ¿no? Esos son problemas psicosociales que por lo general existían y siguen existiendo. Y que vamos a ver, ¿no?, cómo con la pandemia se han ido agudizando. No netamente todos ellos, nosotros vamos a ver los que están relacionados con la salud mental, con el individuo en sí. Mencionan, ¿no?, que es ineludible la tensión en la transmisión y las repercusiones físicas del COVID-19 en el mundo, ¿no? Definitivamente el daño a nivel fisiológico que ha generado el COVID es muy evidente. Sin embargo, todo esto ha minimizado el que también genere un impacto a nivel mental. ¿Sí? Ruth, ya cortó, ya apagó su audio. Bueno, entonces esto ha minimizado, ¿no?, de que en general no solamente los profesionales, sino a nivel mundial, las personas minimicen el hecho de que hay consecuencias psicosociales, ¿no? Sin embargo, ya se sabía algo de esto, ¿no? Porque ya han habido, digamos, brotes del mismo parecido a este virus, ¿no? Ya ha habido otros brotes donde sí se pudo evidenciar a través de estudios, por ejemplo, que el 35% de los sobrevivientes de este primer brote
reportaron ya sintomatología psiquiátrica durante su fase de recuperación. Entonces ya se sabía lo que podría dejar una pandemia a esta magnitud. Entonces, imaginemos, si ya hay datos sobre esos estudios, entonces imaginemos cómo estamos ahora, o cómo es que estarán las cifras al día de hoy, que ya pues, digamos, estamos pasando la pandemia. Me pasé. Entonces, son múltiples las alteraciones psicológicas asociadas que se van desde los síntomas aislados hasta trastornos complejos. Con un deterioro marcado de la funcionalidad, ¿no? Cuando yo les hablaba de que era un trastorno mental, no, para hablar de un trastorno o de un problema ya grave, tenemos que ver un cambio que sea evidente, ¿no? Que sea marcado en la funcionalidad de la persona. ¿Cómo yo voy a detectar que esta persona está teniendo un problema? Cuando sea evidente, cuando yo pueda darme cuenta, ¿no? Por ejemplo, que no puede dormir, que hay cambios en la conducta, mucha irritabilidad, ansiedad, depresión, ¿cómo me doy cuenta, no? Trastornos por estrés postraumático, que ha sucedido bastante. Yo no sé si alguno de los presentes habrá estado laborando en el pico de la pandemia, ¿no? Pero para muchos ha sido una experiencia bastante tensa, que nunca en su vida habían visto. Para otros no, otros estuvieron en su cuarentena en sus casas y solamente se quedaban con las noticias, pero dista bastante de cómo era la realidad en sí, ¿no? Es bastante triste. No sé si alguno de ustedes quizás se hayan perdido algún familiar, ¿no? Pero ha sido bastante fuerte. Yo creo que eso está claro para todos. Y justo estas personas que han pasado esos momentos, ¿no? Ese contacto directo con las personas que estaban ya graves, que son los que se ha generado, pues, ¿no? Esos tipos de, digamos, trastornos por estrés postraumático, sumado a todo lo que engloba lo del confinamiento, ¿no? ¿Qué nos dicen parte de las estadísticas? En Perú se hizo una encuesta sobre salud mental y toque de queda a 58.349 personas mayores de 18 años por MINSA, donde 3 de cada 10 personas presentaron sintomatología depresiva. 3 de cada 10. De este mismo grupo, 4 de 10 presentaron esta sintomatología asociada a una depresión moderada a severa, ojo. Y 1 de cada 10 refirió ideación suicida. O sea, imagínense, ¿no? Ideación, que es el primer paso para ejecutarlo, ¿no? Sabemos que la persona que llega a ejecutar la conducta, a tener la conducta suicida, empieza todo desde una idea, desde algo que pasa por tu cabeza hasta que se vuelve constante. A los niños, ¿cuáles son los problemas en los niños y niñas que se ha encontrado? Save the Children es una asociación, ¿no? Como varias ONGs que existen, ¿no? Pero que también existe acá en Perú. Y ellos hicieron una encuesta a 6.000 niños, niñas y familias en Alemania, Finlandia, España, Estados Unidos y Reino Unido, para conocer cómo es que está afectando la emergencia sanitaria y el confinamiento obligado en su estado emocional y psicológico. Y según el estudio, ¿no? Estamos hablando de países que, digamos, nos llevan bastantes años de avance. Y según el estudio de ellos, 1 de cada 4 niños sufre ansiedad por el confinamiento, según su estudio. Imaginemos cómo estamos nosotros. 1 de cada 4. ¿Y cuáles son los problemas psicosociales, ¿no? que más han impactado durante toda esta pandemia? La exposición al riesgo, la pobreza, ¿no? Son problemas sociales. Que sobre todo nosotros, por ser un país subdesarrollado, es que tenemos tan marcados, ¿no? Los problemas, las desigualdades, la insuficiente solidaridad, la escasez de valores, de todo el país, ¿no? Que es bastante lamentable. La corrupción, que lo vemos todos los días en televisión, en todos lados. Y no solamente la corrupción va desde la política, ¿no? Sino también en nuestros trabajos, yo creo, ¿no?
Es lamentable, por eso necesitamos nosotros hacer la diferencia. Si estamos llevando al menos, preocupándonos por la salud mental, nosotros tenemos que empezar por uno mismo. Exacerbación de violencia en los hogares, precariedad del sistema sanitario. Como les digo, todo esto ya había. Y con la pandemia, pues, simplemente las estadísticas han subido. Tenemos la afectación y su relación con el nivel socioeconómico. Se decía de que esta pandemia ha afectado a todos los gremios, a todos los niveles socioeconómicos. Es cierto, ¿no? Ha fallecido hasta la gente que pudiente, hasta que la que no tiene. Pero ¿qué nos dicen las estadísticas? Un estudio realizado en Lima y el Callao entre el 28 de junio y el 9 de julio del 2020 realizó un estudio de cero prevalencia, que es, digamos, la cantidad de enfermos, si es que no me equivoco. Los datos de la muestra del nivel socioeconómico fueron proporcionados por el INEI. Y ellos mencionan, ¿no?, que la cero prevalencia en Lima es cerca del 20.8% de la muestra. La positividad en el Callao fue cerca del 27.2%. Y los porcentajes de positividad es semejante en varones y mujeres. No hay diferencia entre las personas que estaban enfermas. Lamentablemente se confirma que la cero prevalencia en Lima es la más alta de América Latina. O sea, la cero prevalencia, el número de enfermos, ¿no? Y que la tasa de menores de 12 años es tan alta como la de otros grupos de edad. ¿Qué más nos dice en ese estudio? Que la afectación por el SARS-CoV o COVID-19 y el nivel socioeconómico, donde la cero prevalencia para Lima, solo Lima era el 20.8%. En Lambayeque, casi el 30%. En Cusco, el 40%, y en Iquitos, más alejado de la costa, el 71%. ¿Qué significa eso? O sea, que en Iquitos había más números de enfermos, pues no. ¿Y esto por qué? Probablemente pues porque estamos sobrepoblados, porque son ciudades donde hay mucho hacinamiento, mayor tasa de contagio. El 79.9% de viviendas en los centros poblados indígenas de la Amazonía no tenía acceso a agua potable, ¿no? Y el 93% carece de servicio de desagüe. Entonces nos acercamos más a eso, ¿no? A que podemos decir, sí, ha afectado a todos los niveles, pero a quienes más les ha afectado son a los que no tenían recursos, ¿no? A los que estaban en condiciones de pobreza extrema, imagínense. En los distritos con población indígena en la Amazonía hay 1.690 establecimientos de salud y el 65% carece de médicos. Solo 70 tienen servicios de hospitalización. Y si vemos más estadísticas, vamos a ver respecto al nivel socioeconómico. Y acá vemos, ¿no?, casos confirmados vivos, que son los que sobrepasaron, muertes confirmadas y total de casos. Y a modo general, vamos a ver que la mayoría de casos confirmados están en la característica socioeconómica muy baja, muy baja, ¿no? En la baja. ¿Y dónde está el menor? En la media alta. Entonces, desde ahí ya podemos ver por qué, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las personas con menos recursos han sido una de las más afectadas. Sin necesidad de ver otras estadísticas, solamente viendo estos. Ahora, podemos ver, se me pasó, perdón. Podemos ver, por ejemplo, los de estatus alto, de los 6.126 confirmados, de los 63.000, vamos a ver que las muertes confirmadas son 207, pero 6.000, o sea, la cantidad es menor. Es menor. Luego tenemos a la media alta, pero mire, vamos viendo cómo a medida que va bajando la condición económica,
los números van aumentando considerablemente, ¿no? Es bastante. Ay, perdón. Bueno, en esta parte tenemos también cómo es que se ha dado la problemática en los niños, ¿no? Niños y adolescentes pueden estar expuestos a factores estresantes biopsicosociales generados por la pandemia. Si hablamos de población vulnerable, estamos hablando de población de los niños, justamente de los niños. Ya. Tenemos también que la sobrecarga, acá es sobrecarga, perdón, de trabajo de los padres incrementa el estrés. Entonces, si la sobrecarga, esto, por ejemplo, se ha dado bastante en las familias donde el papá, el padre, ¿no? El padre que era supuestamente la persona que era el sustento de la casa fallecido, toda la carga ha pasado a la madre de ese hogar. Entonces, mamás estresadas o padres estresados, niños que están más expuestos a desarrollar problemas emocionales o al comportamiento. Los estudios también demuestran una alta prevalencia de angustia psicológica en niños y adolescentes, experimentando en un 66% impotencia, un 68.59% de preocupación y un 61.98% en comparación con los niños que no tuvieron cuarentena. Digamos que no hay mucha diferencia, pero los niveles de estrés y preocupación son bastante altos. Y hasta el día de hoy, si ustedes les preguntan a los niños, y es un problema bastante, digamos, no solamente para el sector de salud, sino para los colegios, para los profesores. Al día de hoy ya hay estudios realizados por la Católica donde los profesores tienen un nivel de estrés bastante alto porque no saben qué hacer con tantos niños, con tantos problemas que han desarrollado los niños durante la pandemia y sienten esa impotencia también de no saber qué hacer, ¿no? A veces es bastante limitante. Entonces, hay muchos niños que ustedes pueden hablar con ellos y les van a decir que se preocupan porque no saben si su mamá va a regresar viva, que no les pase nada, porque ya perdieron a un familiar. Sigamos. El aislamiento y la dieta, ¿cómo es que ha afectado también la parte del aislamiento? Muchos dicen a modo de broma, ay, la pandemia nos tiene así, la pandemia nos ha engordado, pero ¿es el sedentarismo o es la ansiedad o qué pasó? Entonces, pasamos por alto el tema de la obesidad, pasamos por alto el tema del sobrepeso, pensamos que es un tema de que, bueno, yo voy a bajar, que ya va a pasar, pero en realidad, ¿qué hay detrás de todo eso? Muy aparte de que puede haber un problema, digamos, a nivel hormonal, que podría suceder, más que incluso eso, es un tema de que muchas personas han experimentado ansiedad y aparte del sedentarismo, no es un añadido. Entonces, los estudios que utilizan modelos de animales sugieren que la ingesta de alimentos calóricos puede actuar como un alimento reconfortante y sería una alternativa para aliviar los efectos negativos del estrés. ¿Y por qué sucede esto? Para los que son profesionales de psicología, o por ahí si hay alguien del campo de la salud, sabemos de que comer alimentos calóricos y no necesariamente calóricos, ¿no? Alimentos, bueno, sí, calóricos, ¿no? Los dulces, por ejemplo, un chocolate, es un alimento reconfortante. ¿Por qué reconfortante? Porque te da energía, bueno, pero más que eso se refiere al hecho de que nos genera placer, ¿no? Entonces, si algo nos genera placer, alivia los efectos negativos del estrés. Entonces, va por ahí. ¿Y qué más nos dice? Que la dieta crónica alta en grasas inducida por el estrés del aislamiento social reduce los comportamientos similares a la ansiedad y a la depresión en modelos animales y en humanos. Es lo mismo, actúa de la misma forma. En consecuencia, la relación entre un entorno estresante
y el consiguiente aumento de la búsqueda de este tipo de alimentos en las primeras etapas de vida puede ser una de las razones del aumento de la obesidad entre niños y jóvenes. Y yo diría que hasta en adultos. Entonces, ya sabemos por ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás de la obesidad y el sobrepeso? Y hablemos de plasticidad cerebral. ¿Alguien sabe a qué llamamos plasticidad cerebral? Para las personas que por ahí trabajan en colegios o por los colegas que también están participando, los escucho porque imagino que están muy atentos. Hola, hola. Hay 30 participantes. Lina, ¿levantaste la mano, Lina? Te cedo la palabra. Ay, Creo que nadie sabemos. Creo que estamos esperando que nos explique, Ya, porque al ok. menos yo tampoco sé. Muy bien, Ruth. Muy bien. No hay problema, sino para eso estamos acá, para aprender. Entonces, cuando hablamos de plasticidad cerebral, nos referimos a la capacidad del cerebro de poder adquirir los conocimientos, de poder modificar las conductas. Se dice que, por ejemplo, la mejor edad donde el niño puede aprender es la infancia, ¿no? Porque su cerebro tiene esa plasticidad, esa característica. ay, Dios mío. No porque cuando no vayan a pensar que es cuando dicen que los bebitos se caen, se golpean la cabeza y no les pasa nada, es porque hay plasticidad cerebral, no, por si acaso. Si por ahí están pensando eso, no nos referimos a eso, sino a la característica de poder captar los conocimientos o poder modificar las conductas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el comportamiento social? Las rutinas escolares, y acá juega un papel muy importante las escuelas, ¿no? Las rutinas escolares son importantes porque enfatizan las normas sociales en los adolescentes, en los niños. Además, imprimen estrategias de afrontamiento y solución de problemas. Entonces, si sabemos que el primer vínculo de soporte y de aprendizaje es la familia. Mano, tengo que sacarlo. Lina, ponle silencio a tu audio. Entonces, les decía, ¿no? Si sabemos que el primer círculo de aprendizaje es nuestra familia, el segundo es la escuela. Por tanto, es importante porque es ahí donde los niños, los adolescentes van a aprender estrategias de afrontamiento, van a aprender a solucionar sus problemas, van a socializar. Para muchos, la escuela se convierte incluso en un en una salida, un escape, cuando hay problemas en casa. Entonces, la ausencia de escolarización se asoció a la disminución de la actividad física para muchos de estos niños, al aumento de tiempo frente a la pantalla, y estoy segura que pasa eso hasta el día de hoy, lamentablemente. Y se refiere a la pantalla no solamente al celular, sino al televisor, al estar pegados ahí. Los patrones del sueño se han tornado irregulares y las dietas menos apropiadas en los niños y adolescentes. Y no sé si recordarán que al inicio de la pandemia todos estaban desesperados en los supermercados, comprando lo que encontraban realmente, ¿no? Llevados ni siquiera por el consumismo, sino por esa inquietud, pensando de que se iban a acabar los alimentos o que ya no iba a haber para después. Entonces, hasta han comprado cosas innecesarias. ¿Qué más? No puedo ver mis títulos porque... Un momento.
Ya. ¿Qué más? Tenemos que la adolescencia también, o sea, la plasticidad cerebral no solo se da en la niñez, sino también en la adolescencia. Entonces, ¿qué nos dicen? Que también se caracteriza por múltiples cambios la adolescencia, cambios biológicos, que incluye un sinfín de cambios hormonales y físicos, lo que conduce también a un desarrollo sustancial del cerebro. Entonces, no solamente vemos que en la adolescencia justo se caracteriza por eso, ¿no? El joven adolece de. Entonces, en esa etapa de crisis, porque las personas pasamos por crisis cada etapa, para la niñez, para la adolescencia, para la adultez, vamos pasando por etapas de crisis. Y justo esa etapa de crisis del adolescente donde carece de y busca pertenecer, también va generando un cambio y un desarrollo de su cerebro, ¿no? Se torna un cerebro más maduro. Sin embargo, este beneficio de mayor plasticidad también genera vulnerabilidad en los factores estresantes y en los problemas de salud mental, ¿cierto? Porque si bien es cierto, el cerebro es flexible, tiene esa plasticidad de cambiar, pero también vuelve al adolescente vulnerable, lo expone. Entonces, la adolescencia es la edad máxima en la que se hacen presentes los trastornos psiquiátricos más comunes. Si de repente habrán podido ver en colegios, siempre hay jóvenes con problemas de conducta, de atención, porque justamente es en la adolescencia. Cuando no aprendemos a sobrepasar esa crisis o cuando no ayudamos a que los jóvenes la sobrepasen, es donde salen a flotar los trastornos psiquiátricos, ¿no? Problemas de atención, problemas de ansiedad, estado del ánimo y la esquizofrenia también en algunos casos. Muchos tienen justo en la adolescencia o en la adultez temprana su primer brote psicótico. Entonces, es una edad bastante vulnerable. Y acá tenemos un estudio epidemiológico que se realizó en Lima Metropolitana por el Hermelio Valdizán, que es uno de los pocos que hace estudios, acerca de los miedos en relación a la pandemia. Los miedos que tenían los niños y adolescentes. Y miren las barras, las estadísticas, no se puede apreciar bastante, no tan claro, pero tenemos lo básico. Por ejemplo, el azul es la estadística de niños y el naranja de adolescentes. Y podemos ver, por ejemplo, que el mayor porcentaje de adolescentes tenía miedo a enfermar o a morir o que a un familiar pueda morir. Acá vemos que tantos niños como adolescentes tenían el mismo miedo de enfermarse o que algún ser querido muera por el COVID. Pero acá tenemos una estadística importante. Miren, miren a los niños. Los niños registraron mayores miedos que los adolescentes. Obviamente porque el niño todavía tiene porque los niños todavía no han desarrollado todavía todas sus habilidades, ¿no? sus habilidades de afronte. Entonces ellos han tenido, el porcentaje de niños es bastante alto en relación, por ejemplo, tenían miedo de no volver a jugar con sus amigos, de no regresar al colegio, de contagiarse por la misma enfermedad, ¿no? Los niños presentaron bastante miedo a salir a la calle, pero lo más marcado es acá a no volver a sus amigos, a no volver a jugar con sus amigos. O sea, imagínense, un niño está de miedo por eso, porque como les digo, la escuela es la segunda casita donde los niños aprenden. Tenemos otras estadísticas acá. Respecto al miedo a no volver a jugar con sus amigos, es más representativo para el sexo masculino. Ellos presentaron mayores estadísticas. El naranja es los que sí presentaban miedo y el amarillo no. Ya, y ese es el lado izquierdo es el sexo femenino y el lado derecho masculino. Y de todas maneras vemos cómo de este total la mayor cantidad de niños del sexo masculino es el que presenta miedos.
ese tipo de miedo. Y acá tenemos una estadística bastante inquietante, que es la afectación de niños y adolescentes por orfandad. Es increíble que el Perú encabeza estas estadísticas. ¿Ustedes sabían eso? ¿Habían escuchado? Pues, sí, no. No, en realidad no había Bueno. escuchado. Bueno, sí, fíjense que sí. Y justamente por eso es que ahora en los centros comunitarios es que han implementado el programa de orfandad, que es un programa dirigido a brindar la asistencia psicológica del niño y su cuidador principal. Sin embargo, el programa se lanzó, si es que no me equivoco, en el año 2019, se aprobó y recién ahora, 2022, es que en muchas regiones recién lo están poniendo en práctica o están ejecutando el programa. Es un poco lamentable porque digamos que ha pasado un año y medio después de que ha fallecido el familiar de estos niños y ya han pasado su etapa de duelo, ¿no? De todas maneras se está haciendo el trabajo. Hay personas que todavía no han superado su duelo, porque la idea era acompañarlos en ese proceso, ayudar a que el duelo sea más llevadero. Pero bueno, entonces, ¿qué nos dicen las estadísticas? A nivel mundial, desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 30 de abril del 2021, se estima que 1.134.000 niños sufrieron la muerte de uno de sus cuidadores principales, incluyendo al menos uno de sus padres o abuelos. Las tasas de muerte del cuidador primario por cada 1.000 niños. Perdón. Entonces ahí vemos, ¿no? Perú encabezando a nivel mundial. Luego viene Sudáfrica, México en tercer lugar, Brasil en cuarto, Colombia, Irán, Estados Unidos, Argentina y Rusia. Ni siquiera China, que fue donde se inició, como es de paradójico, ¿no? Este estudio lo pueden encontrar en la revista de Lancet se llama, de Lancet, THE, Lancet, de Lancet. Si quieren tener más información está en inglés, pero ahí tienen, digamos, lo más resaltante. Estos son otro de los problemas que se ha generado en los niños. Lo que genera la pandemia, ¿no? Abandono de sus actividades escolares, inicio de actividades laborales. ¿Por qué actividades laborales? Porque muchos de estos niños empezaron a asumir roles que no eran los mejores, los apropiados para su edad. Muchos empezaron a trabajar. Si falleció algún familiar, papá, mamá, ellos ha tocado que algunos, por ejemplo, adolescentes de 14 años ponerse a trabajar para poder ver a sus hermanos menores. Entonces, también es algo que ha generado pues, la pandemia, ¿no? Riesgo de institucionalización. ¿Esto dónde sucede? Los niños que han quedado en orfandad, que están en los albergues o en las casas residenciales, los que van a los CAR del INAVIF, por ejemplo, tienen ese riesgo de que al llegar a esto se refiere cuando llegan los niños ahí, están en los albergues, ya no quieren salir, se institucionalizan ahí, ¿no? Hacen como que el hogar o la residencia es parte de ellos. Entonces les es bastante difícil si estos niños no tienen más familia, ¿no? Estuvieron viviendo en una casa residencial, les es bastante difícil desapegarse y surgir. Entonces es un trabajo bastante arduo. Riesgo de violencia doméstica y sexual, ¿no? El estar confinados en casa, para muchos niños ha sido terrible, porque no solamente había violencia por parte doméstica, ¿no? Por parte de los padres, sino también violencia sexual, ¿no? Los casos de violencia han incrementado bastante, los embarazos no deseados, por ende. Incremento de enfermedades de transmisión sexual y VIH.
y no solamente los niños. Acá tenemos un dato muy interesante, muy bonito, que muchos no le prestan atención, ¿no? Si bien es cierto, si bien es cierto, se ha lanzado el programa de orfandad, pero va dirigido a desarrollar el vínculo, fortalecer el vínculo de papá, padre, cuidador, con el principal cuidador y el niño, ¿no? O el adolescente. Pero no va tanto enfocado cómo se encuentra la mamá. Entonces, acá tenemos unos datos, ¿no? Acerca de los síntomas de ansiedad y depresión en las madres. ¿Por qué las madres? Porque muchas de estas se han quedado solas. Muchas de estas madres han perdido sus esposos, muchas de estas madres no trabajaban y es como que ahora les ha tocado asumir que si bien es cierto, uno tiene que, decimos siempre, sacarle provecho, ¿no? Y convertir, digamos, la dificultad en oportunidad. Pero eso no significa que sea fácil, ¿no? Ha sido bastante difícil. Entonces, algunos miembros de la población son más susceptibles, se han vuelto más susceptibles durante la pandemia. Algunos estudios transversales reportan síntomas de ansiedad y depresión en casi el 30% de las madres. Y además se realizó un estudio entre el 2018 y 2019 donde las madres presentaron un 18.9% de ansiedad, el cual se incrementó al 27.3% para abril del 2020. Al día de hoy estaremos tal vez un poco peor. ¿Qué más? Síntomas, acá tenemos otro dato estadístico. Síntomas de ansiedad y depresión en madres durante la pandemia. ¿Qué nos dicen los estudios? Que tener más de un hijo no evidenció elevación de puntajes de ansiedad o depresión. Significa que tanto madres con un hijo, con 2 hijos o con 3 hijos han presentado ansiedad o depresión. No ha habido diferencias entre las que tienen 1 o más hijos. Ya para los que piensan que, tiene 2, 3 hijos, no. La ansiedad ha podido ser tan igual como una madre con un hijo a una madre con más hijos. Madres con puntaje de ansiedad más alto fueron registrados en adolescentes de enfermedad mental, antecedentes de enfermedad mental, ¿no? En madres que previo a la pandemia ya tenían algún tipo de problema de salud mental, o cuando ha habido interrupción del ingreso familiar y desempleo, ¿ya? Entonces, lo que les decía, ¿no? Cuando muchas familias han dejado de trabajar, ¿no? Para los que teníamos tal vez un trabajo seguro, entre comillas, no ha sido tan difícil porque imagínense, pues, ¿no? Trabajabas en remoto y recibían de repente su sueldo. Pero imagínense para todos aquellos que no tenían ni para comer o esas personas que llevan para el diario, les dicen, no, pero llevan el diario de sus casas, o sea, ha sido bastante fuerte. Peor si fallecía el papá, que era el único que trabajaba. Entonces, madres con puntajes de depresión más altos fueron registradas ¿en dónde? En madres que interrumpieron ingresos familiares o empleo. Madres que tenían dificultad en equilibrar educación en el hogar y otras responsabilidades. Madres que tenían dificultad de participar del cuidado de los niños y las que tuvieron antecedentes de alguna enfermedad mental, ¿no? Es lógico. Si es que han tenido algún trastorno mental o alguna enfermedad mental, se ha agudizado mucho más. Tenían dificultad en equilibrar educación en el hogar y otras responsabilidades. No es nuevo de que las mujeres, y no es que sea feminista, pero no es nuevo que las mujeres muchas veces tienen que desempeñar varios roles. No solamente el trabajo, sino además la mujer llega a la casa a atender, la madre llega a la casa a atender a sus hijos, a hacer otras actividades de la casa. Entonces, ese múltiple rol de la madre, de estas madres, ha hecho pues de que puedan presentar mucho más, digamos, puntajes de depresión o ansiedad a comparación de los hombres, que también han tenido sus porcentajes de estrés y ansiedad, ¿no?
pero hemos visto que más se ha representado en las mujeres, las madres. Entonces estamos viendo población vulnerable, no solamente a los niños adolescentes y a estas madres que se han quedado, digamos, de alguna manera desamparadas o desestabilizadas, sino también vemos cómo ha afectado a los trabajadores de la salud, cómo se han visto ellos afectados. Y vemos los desafíos de salud mental que enfrentan los trabajadores de la salud. Digamos que enfrentaron, bueno, aún siguen enfrentando, ¿no? Pero estamos hablando de todo lo que dejó, cómo fue. Entonces hubo un estrés constante que impacta negativamente a los trabajadores de salud. Muchos de estos no sabían qué hacer o cómo responder, o cuando no había, digamos, EPPs para protegerse. A la afectación emocional desde que son estudiantes de medicina. Entonces vamos viendo, ¿no? Cómo el personal de salud se ve desde que es estudiante, tiene una afectación emocional. Entonces estamos hablando de que los trabajadores del ámbito de la salud muchas veces no están tan bien preparados del todo para poder manejar una situación como ha sido la pandemia, ¿no? Vemos también muchos afectados por trastorno de estrés postraumático, lo que les dije, ¿no? Los médicos de urgencias, el personal médico que trabajan en áreas remotas o zonas de guerra, médicos en formación, los residentes, aquellos que son expuestos directamente a los traumas, ¿no? La persona que ha hecho emergencias, los médicos que han hecho que han atendido las emergencias de esta pandemia ha sido bastante crítico. En Estados Unidos, las tasas de adicción y abuso de medicamentos recetados son 5 veces más altas entre los médicos que en la población en general. Es un dato interesante también. ¿Cómo ha afectado la salud mental de los sobrevivientes del COVID-19? Se hizo un estudio también en 318 sobrevivientes del COVID-19 y vemos como las secuelas sí o sí hay. Vemos que el 30% tiene síntomas depresivos, el 31% síntomas de ansiedad y el 35.3% síntomas somáticos, ¿no? ¿Y a qué se refiere, perdón, síntomas somáticos? Que muchas de estas personas que han sobrepasado la COVID somatizan, ¿no? Tienen síntomas somáticos. Probablemente no tengan ya nada, pero tienen esa sensación de que les duele algo o que hay algo en el cuerpo, ¿no? Ay, perdón, me voy a saltear a la primera. Que veo algo importante, creo que no lo mencioné, me estoy acordando. Acá les decía, mira, estas partes creo que no les dije, ¿no? Estudios longitudinales han correlacionado significativamente la presencia de estresores psicosociales como el aislamiento social durante la infancia y la adolescencia con niveles altos de proteína C reactiva. Entonces, ¿qué es la proteína C reactiva o PCR? De repente por ahí si hay alguien del ámbito de la salud, enfermeras, de repente ellos pueden saber. El PCR se eleva en nuestro organismo cuando hay una reacción inflamatoria, ¿no? Como una reacción para detectar si hay un proceso, digamos, inflamatorio o alguna infección. Entonces, ojo, miren, ¿cómo es que el PCR se eleva o se encuentra en niveles altos cuando hay presencia de estresores? Entonces, vamos viendo, ¿no? De que el estrés o el aislamiento sí ha generado un cambio a nivel del organismo, o sea, sí lo es. No solo es, no es solo que el niño se estresa y cambia su conducta o te duele el cuello, te pones tenso, no solamente es eso, sino
que también genera una inflamación a nivel del organismo. Eso quería decirles para que lo sepan. Por eso es que luego también duele la cabeza, o sientes que te duele todo el cuerpo cuando estás estresado, o sea, tiene su explicación. Y tenemos acá tasas de comportamientos suicidas durante la pandemia. Ay, perdón. Entonces, hablamos de comportamientos suicidas cuando ya se ha ejecutado comportamiento suicida es todo. Diferente a la conducta, el comportamiento es todo. Que abarca el comportamiento suicida, la ideación, que es cuando tienes el pensamiento, el intento de suicidio, que es cuando ya estás, digamos, ya tienes planeado qué hacer, ¿no? Lo has intentado, lo has ejecutado. Y la conducta autolesiva, ya que es parte del comportamiento suicida, que va desde, digamos, desde el cutting, que es cortarse o ya cortarse las venas, ¿no? Entonces, o golpearse. Y vamos viendo los porcentajes, ¿no? Las tasas de comportamiento suicidas durante la pandemia tenemos el 10.81%. Tenemos el intento de suicidio en menor porcentaje. Y las conductas autolesivas, ¿no? Que muchas veces son como medios de escape, ¿no? Digamos, de calmar la ansiedad de manera errónea. Tenemos también características diferenciales entre las tasas de suicidio en trabajadores de la salud. ¿Ya? En el 2018, la causa más común de muerte fue la causa más común de muerte durante la segunda y tercera década de la vida, el suicidio. El aumento discreto en tasas de suicidio en mujeres de 37 países y en hombres de 33 países. Hubo un aumento discreto. Las mujeres tienen mayor probabilidad de experimentar ideas suicidas. Las tasas de suicidio más altas en países que experimentaron reformas políticas y cambios en el entorno laboral, ¿no? Fueron más altas en países donde hubo reformas políticas, por ejemplo, como Venezuela, ¿no? Las mujeres se ven más afectadas ya que la reforma cambian los roles de género y lo que aumenta las posibilidades de agotamiento. Y el riesgo de cometer suicidio se correlaciona con el trabajo del individuo. ¿Qué más? Entre los factores de suicidio asociados al trabajo, ¿ya? Tenemos que la ideación suicida más alta entre las personas con agotamiento fue más alta entre las personas con agotamiento que entre las que no lo tienen. Entonces, ¿qué significa esto? Que personas que de alguna manera tienen mayores niveles de estrés o de cansancio o de fatiga tienen más ideación suicida que las que no. Lógico. Entonces es fundamental lograr un equilibrio entre las horas de trabajo adecuadas para los trabajadores de la salud. Además, tenemos acá, ¿no? El alto agotamiento relacionado con el trabajo de mayor a menor fue el 66% de enfermeras presentaron mayor agotamiento, ¿no? Porque eran las que estaban en mayor contacto están en mayor contacto con los pacientes, más que los mismos médicos. Los médicos subalternos con un 61,8%, que son los residentes. Y los médicos con un 38,6%. Y luego ya el personal administrativo y los técnicos médicos. También tenemos que los médicos residentes presentan mayor riesgo de depresión. ¿Por qué será esto? ¿No? Sabemos que también a los médicos residentes se les exige bastante. Y son los que están ahí en el momento de. Entonces, esa presión también genera de que presenten las estadísticas, según las estadísticas, mayor riesgo.
La incertidumbre laboral y una duración más corta del empleo se asocian con un mayor riesgo de suicidio entre los profesionales de salud. Ojo, la incertidumbre laboral, no saber si vas a seguir trabajando, si vas a trabajar, y una duración más corta del empleo se asocian con un mayor riesgo de suicidio entre profesionales de la salud. ¿Qué más? La incidencia de suicidio entre las enfermeras fue de 17.1 por 100.000 en comparación con 8.6 por cada 100.000 entre las mujeres de la población general. Obviamente porque estaban más expuestas, ¿no? Entonces, para terminar esta parte, tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Para lo del suicidio, para la prevención. Romper el estigma de buscar tratamiento basado en estereotipos de género. Considerar las preocupaciones de los trabajadores de la salud sobre la confidencialidad y las implicaciones profesionales, como los efectos sobre el estado de la licencia. Muchas veces, por ser personal de salud, no pedimos ayuda, ¿no? Entonces, es un estereotipo que debemos eliminar. Es bastante difícil también, por ejemplo, que un psiquiatra tenga un problema de salud mental y que vaya a buscar ayuda. Pues no lo hacen, no lo hacen. O que un psicólogo tal vez tenga un problema de salud mental también y que vaya a buscar a otro colega. Entonces hay muchos que no lo hacen. Puede que otros sí, pero la gran mayoría no. Desarrollar e implementar estrategias de bienestar y salud mental como grupos de apoyo, acceso a profesionales de la salud mental y horarios manejables, ¿no? Que es para lo que han surgido los comunitarios, para que haya mayor atención. Y que los médicos son los menos, lo que les decía, ¿no? Los médicos son los menos propensos a buscar tratamiento de salud mental. Disparidades de género son comunes. Casi la mitad de los médicos que querían cumplir los criterios de una afección mental no buscan tratamiento, ¿no? La mayoría no busca tratamiento, ya sea por prejuicios, por el que dirán, porque se ven, digamos, de repente, y que los consideren como incapaces, ¿no? Entonces, antes de pasar a la parte práctica, antes de hacer este análisis, quiero que vean un video. Déjame de compartir. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro, chicos? Bueno, Y todo claro. Claro. Bien, bien. Entonces, les voy a compartir una publicación que me pareció bastante, me llegó y es un poquito para recordar lo que fue o lo que se vivió, que como les decía, no sé si alguno de ustedes tendrá alguna experiencia parecida o peor o menor. Cada experiencia es particular, pero se los voy a compartir para leerlo. Y así hubieron muchos casos que seguramente han compartido también, ¿no? No, pero ¿dónde está? Ahí está. Seguro si lo escucharon, fue bastante sonado. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver, Sí, chicos? puedo. Listo. Sí, se puede ver. Ya, listo, bien, gracias. Entonces, este es el caso de Celia Capira, que fue la mujer que persiguió a Vizcarra. No sé si vieron en las noticias. Entonces, ella decía, ¿no? Se los voy a leer. He visto morir como a 30 personas. Días en el infierno. Celia Capira corrió el último domingo tras la camioneta del presidente Martín Vizcarra en Arequipa suplicando ayuda. Elisa.
Chicos, ¿pueden apagar su micro, por favor? Ya, gracias. Entonces, ya. Celia Capira corrió el último domingo tras la camioneta del presidente Martín Vizcarra en Arequipa suplicando ayuda. Celia Capira Mamani lamenta bastante estar en la ciudad y no estar en la sierra. Quizás así hubiera evitado estar en medio del infierno en que se convirtió Arequipa por la pandemia. Celia tiene 33 años y nunca en su vida había llorado tanto. No dejó de hacerlo cuando el último domingo persiguió la camioneta del presidente Martín Vizcarra, suplicándole que constate la decadencia en que se convirtió la atención de infectados en el Hospital COVID Honorio Delgado Espinosa. Tampoco cuando nos contó su historia. Su calvario comenzó cuando su esposo Adolfo, de 57 años, contrajo COVID. Los primeros síntomas los manifestó el domingo 12 de julio. Empezó con un resfriado y se complicó con la agitación. Luego de que Adolfo diera positivo a la enfermedad en el hospital, llegaron al Honorio Delgado la madrugada del 14 para ocupar un espacio en las carpas donde se espera días por una cama en piso. Fueron 5 días de calamidades hasta que Adolfo fue hospitalizado el domingo. Celia nunca había visto tantos muertos. No puedo dormir en mi casa. Cada vez que cierro los ojos, veo a los muertos, confiesa. Vio fallecer a muchas personas el jueves, viernes y sábado de la anterior semana. Durante esos días he visto como a 30 personas morir. Fallecían sentados, algunos en los carros, en las sillas de rueda. El sábado la planta de oxígeno se había malogrado, por eso murió gente. Lo peor que he visto es que no hay oxígeno. Por un botellón, las personas nos tenemos que pelear. Parecemos como los lobos, esperando que alguna persona muera para llevarnos el balón. Lo peor que he visto es que no nos podemos ayudar entre nosotros, relata llorando. Continúa. A mi esposo se le acabó el oxígeno a las 4 de la tarde. Le dije a la señorita enfermera y me respondió, ¿yo qué hago? Yo no soy la encargada del oxígeno. Cómprese un balón. ¿Por qué no cuida a su familia? Así nos tratan. He tenido que buscar balones. Tuve que sacar el manómetro, ir con una llave y probar yo misma si había alguno con oxígeno. Había una señora que falleció. Tuve que llevarme ese balón. Celia asegura que el viernes último fue testigo de que en el hospital dejan morir a la gente. A eso de las 5:30 horas, el personal le comunicó a una señora que su esposo dejó de existir a las 3 de la madrugada. Sin embargo, mientras embolsaban el cuerpo, la mujer reclamó, pues su pareja estaba viva, respiraba, tenía aliento y estaba caliente. Celia buscaba con su protesta del domingo que el presidente viera todo lo que cuenta. Sin embargo, Vizcarra siguió su camino y regresó a Lima. De todas las penurias, no olvidará que solo una enfermera venezolana la trató bien. Es la única que se ha dignado a entendernos. Somos muy inhumanos. No tenemos ni siquiera un poquito de empatía. Por favor, ayúdenos. ¿Lo escucharon? ¿O se durmieron? No, sí lo escuchamos. Sí, señorita, escuchamos. Ya, bien. Entonces, escuche sus comentarios. Sí, doctora, en esa fecha fue muy triste, doctora. De verdad que los pacientes, de un momento a otro ya eran las cosas que ya no se podía hacer, doctora. Fue difícil controlar la situación. Al menos, bueno, de mi parte, donde nos han mandado a trabajar ha sido aquí en Arequipa, en Cerro-Cule, donde han sido carpas que por arriba ingresaban frío, ¿no? Pero pacientes que no estaban, pues, eran todos positivos, pero que no estaban graves, ¿no? Y a todos, bueno, tratábamos de controlar
¿no? Sus signos vitales y por ende también tratábamos de dar sus medicamentos en su horario, tratábamos de hacerlo todo lo que podíamos, bueno, gracias a Dios, pero ninguno de esos pacientes fueron enviados al hospital, siempre hemos tratado de salvarlo en el lugar. Bien, Lola. Y es cierto, pues, ¿no? No había lo necesario, o sea, no lo necesario, lo básico, que era el oxígeno. Entonces, muchas veces los médicos tuvieron que elegir. Y qué difícil, imagínate, elegir entre el más joven y el mayor, y el adultito mayor, y decir, el joven tiene más probabilidades de superarlo, entonces le daban el oxígeno al joven. Por eso es que mucha gente no quería llevar a sus familiares al hospital. Entonces, qué difícil también ha sido, imagínate, para los médicos poder decidir prácticamente quién vive y quién no vive, por no tener el acceso para todos. Imagínense que muchos profesionales no tenían los recursos, no económicos, me refiero a los recursos personales para poder afrontar estas situaciones. Mucha gente impotente que no sabía qué hacer. Y ustedes mismos, ¿no? Nosotros mismos, que muchas veces nos dejamos llevar por el estrés, por la impotencia de ver sufrir tanta gente. Entonces, justo acá en una de las diapositivas, al final, Antonovsky, que es el sociólogo que les comentaba, que nos dice, probablemente es mejor centrarse en lo que mantiene a un hombre sano, en lugar de gastar grandes recursos en paliar sus enfermedades. Entonces, hemos tenido tal vez que esperar que venga una pandemia para que se le dé importancia a la salud mental, al trabajo comunitario, para que haya esa reforma, ¿no? Entonces, mira, o sea, qué bonito lo que dice, ¿no? Probablemente es mejor centrarse en lo que mantiene a un hombre sano. Y es ahí donde hablamos de la salud mental, ¿no? Centrarnos en las habilidades, en los recursos que yo como persona tengo para enfrentar la vida, para enfrentar las diversas situaciones. No solamente en mi hogar, en mi casa, con mi familia, sino en mi trabajo, con las personas que tal vez tengo a cargo, con mis compañeros de trabajo. ¿Qué recursos tengo yo para poder solucionar un problema? ¿Qué recursos personales tengo yo para salir adelante? Para no ponerme mal, para enfrentar una situación difícil. Bien, entonces el ejercicio de ahora, primero les coloco el video. Antes del ejercicio, que es un ejercicio de autoevaluación, tenemos un video corto. ¿Ahorita pueden visualizar la diapositiva o no? Está en la última imagen. Ay. No se quedó en la imagen. Ya, entonces vamos a ver el video. Espero que eso sí se escuche, no como el de la vez pasada. A ver. ¿Escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Ya. Lo voy a poner un poquito rápido para hacerlo más rápido. No lo voy a poner tan rápido porque yo lo escucho a veces en 2. Pero le vamos a aumentar porque el colega habla un poco despacio y necesitamos que hable rápido. Ya, a ver. Ay. Jenny. Te vamos a silenciar, Jenny. La silencié. Ya, a ver, en 1.5 vamos viendo cómo va. No se escucha. No se escucha. ¿No se escucha? No. ¿No se escucha, chicos?
No, no se escucha el video. Ay, qué raro. A ver, un ratito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí. No, no se escucha. No tiene audio. No, sí tiene. A ver, voy a salir y volver a entrar al toque, chicos. A ver. Voy a intentar compartirlo. Si no se puede, le decimos a la licenciada que lo comparta, ¿ok? Vamos a intentarlo. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, doctora, sí la escuchamos. A ver, ¿escuchan el video? El video no, a usted sí. Ya, lo va a compartir entonces la licenciada. Sí, doctora, en este momento lo comparto. Ay, gracias. Voy a dejar de compartir yo para que lo pones en 1.5. Pero es que no sea tan despacio. La última cena. No, correcto. Israel, ¿cómo se llama el personaje bíblico que sobre A los colegas internacionales que están en el extranjero y a los colegas nacionales. 19º Congreso Nacional, 9º Internacional de Psicología. Voy a tratar los aspectos psicosociales de la pandemia, experiencia importantísima, donde ustedes pueden apreciar en estos momentos al comando COVID de la región Lambayeque. Ahí está el general jefe del comando, mi persona, el personal de salud, el alcalde, los médicos, los promotores y la brigada azul
de nuestro colegio importante. Nosotros estamos ante una pandemia global que nos ha encontrado tremendamente en un estado de no reacción. Esta pandemia tiene una gran repercusión en nuestro país, que ha obligado inclusive a todas las instituciones a organizarse y a reorganizar con carácter de urgente cada una de las instituciones. Ante esa magnitud de la pandemia se forman los comandos COVID-19. Pero para que los psicólogos nosotros formemos parte de ese comando COVID, tuvo que presionar el Consejo Regional de Decanos, llamado CONREDE, tuvo que presionar a los colegas internacionales que están en el extranjero y a los colegas nacionales. 19º Congreso Nacional, 9º Internacional de Psicología. Voy a tratar los aspectos psicosociales de la pandemia, experiencia importantísima, donde ustedes pueden apreciar en estos momentos al comando COVID de la región Lambayeque. Ahí está el general jefe del comando, mi persona, el personal de salud, el alcalde, los médicos, los promotores y la brigada azul de nuestro colegio importante. Nosotros estamos ante una pandemia global que nos ha encontrado tremendamente en un estado de no reacción. Esta pandemia tiene una gran repercusión en nuestro país, que ha obligado inclusive a todas las instituciones a organizarse y a reorganizar con carácter de urgente cada una de las instituciones. Ante esa magnitud de la pandemia se forman los comandos COVID-19. Pero para que los psicólogos nosotros formemos parte de ese comando COVID, tuvo que presionar el Consejo Regional de Decanos, llamado CONREDE, tuvo que presionar al comando COVID para la presencia de los psicólogos, ¿no? Entonces, esta participación en el comando regional nos ha permitido recabar estas experiencias donde podemos darnos cuenta que más importancia se le ha dado a la visión fisiológica de la pandemia, más no a la visión psicológica, ¿no? De todas maneras, hemos adquirido un conocimiento. Ustedes pueden ver ahí lo que está la Brigada Azul del Colegio de Psicólogos, CDR6, ¿no? En un pueblo joven de Lambayeque, denominado pues Las Dunas, donde se hizo un operativo llamado Operativo Zipán, donde se movilizaron a 7.000 personas. El método que me ha permitido recoger y recabar esta información ha sido la observación participante, la observación vivencial de campo, a través de la experiencia ganada en los cuadros estratégicos que han servido de base para los operativos, ¿no? Los operativos Taita y los operativos Zipán. En estos operativos se han utilizado todos los recursos disponibles, ¿no? Humanos, la infraestructura, por ejemplo, del ejército, los insumos del sector salud, los médicos, los psicólogos, las enfermeras, etcétera, ¿no? Y nos hemos podido dar cuenta que cada municipio tenía un comportamiento social diferente, ¿no? O sea, el tratamiento no puede ser igual en todos los municipios, cada uno tiene su propia idiosincrasia, los municipios, digamos, distritales, las comunidades, etcétera, ¿no? Por eso es importantísimo que después de un tiempo intercambiar experiencias entre los diversos comandos regionales, porque esas experiencias van a ser vitales para esta y otras pandemias que puedan venir, ¿no? Esto ha tenido repercusiones en el aspecto de la formación profesional de los futuros psicólogos. Yo creo que las experiencias que hemos ganado retroalimentan la formación de los psicólogos porque se le tiene que dar una mayor base social, una mayor base en el sentido de que la comunicación, del manejo de la comunicación en los diferentes estratos, etcétera. Yo creo que retroalimenta la formación de los colegas futuros, porque las soluciones que se han adoptado no son homogéneas. En un municipio se actúa de una manera, en una comunidad de otra manera, ¿no? Lo que sí es importante, la presencia de un comando único. No pueden haber varios comandos. La unidad de comando es importantísima para evitar la tergiversación, la sobrecarga o también la falta de comunicación. Y una palabra clave que queda grabada es la prevención, fundamentalmente. Introyectar ya en toda la población la actitud preventiva. En el aspecto socioemocional, el gobierno implementó la cuarentena. Ustedes saben que la cuarentena es un aislamiento. Ese aislamiento produjo aburrimiento, alteraciones del sueño. No todas las casas, no todos los ciudadanos tienen los mismos estratos socioeconómicos. Había falta de suministros. Muchos tenían que salir obligadamente porque en sus casas no contaban con servicios de refrigeración o otros con servicios inclusive de electricidad. Y eso ha causado también un desapego, ¿no? Esta cuarentena no fue acatada por todos por igual. En cuanto al distanciamiento social, ha traído como consecuencias la ruptura pues, de las rutinas, la forma de saludarnos ha variado, un trato imparcial, el sedentarismo y el sentimiento de soledad psicológica que siente nosotros que somos tremendamente seres sociales, ¿no? Y como somos seres sociales, esto trae, la ausencia de esa sociabilidad trae implicancias físicas e implicancias psicológicas, ¿no? Otra situación ha sido la incertidumbre, ¿no? La cuarentena produjo una tremenda incertidumbre en toda la población, por cuanto la mayoría enclaustrado decía, ¿qué será de mi trabajo? El escolar decía, ¿qué será de mis estudios? ¿No? Esta incertidumbre, el no saber cuál es el siguiente paso que se tendría que dar, ha producido en cada uno de los hogares ansiedad, ira, agotamiento, ¿no? Y un tremendo deterioro del desempeño laboral, ¿no? Esto como consecuencia del estrés agudo, ¿no? Del estrés agudo. Nosotros implementamos las teleconsultas, ¿no? Las teleconsultas nos permitió, pues, contener la ansiedad que se producía en los diversos hogares. Llegó un momento que teníamos 20, 30 colegas recepcionando consultas mediante el aspecto telefónico
con unas experiencias pues de ira, de ansiedad, etcétera, manifestadas a través de estas teleconsultas, ¿no? Se vio bastante de la contención que se dio a través de las teleconsultas, ¿no? Y el comportamiento también de las brigadas azules, ¿no? Las brigadas azules han actuado directamente con la población implicada, ¿no? En cuanto a la reducción del malestar emocional, muchos, al estar enclaustrados, al evitar al evitar la movilización, han tratado de reducir su malestar emocional. ¿Y cómo han reducido su malestar emocional? Algunos han utilizado el alcohol, drogas, a algunos se les ha dado por comer en exceso las determinadas picas, comer dulces, caramelos, etcétera, ¿no? Lo que hemos notado en las consultas también es que se ha incrementado bastante la violencia doméstica. Parece que los problemas del hogar, con el enclaustramiento, con el aislamiento y la incertidumbre, ha incrementado la violencia doméstica, sobre todo con los niños y con los ancianos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, las consecuencias no acaban con la cuarentena, porque también ha habido problemas financieros, ¿no? No todos tenían un resguardo financiero para estar en cuarentena un mes, 2 meses, ¿no? Estar sin trabajo. Entonces, ha causado problemas financieros, construir nuevas rutinas, ¿no? Construir nuevas rutinas, nuevas formas de conversar, de socializar, de trabajar, etcétera, ¿no? Lo que sí, no volveremos a la normalidad anterior. ¿Por qué no volveremos jamás a la normalidad anterior? Porque, por ejemplo, muchos trabajos van a quedar obsoletos porque se va a tener que utilizar ya en profundidad la inteligencia artificial. Y lo más difícil, aprender a desaprender toda la serie de comportamientos, ¿no? Ya los hechos, las circunstancias nos permiten elaborar nuevas miradas, nuevos puntos de vista. Surge el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Ya la mayoría hace su trabajo en su casa, pero este teletrabajo también tiene que ser reglamentado, tiene también legislado, porque hay una explotación también de los trabajadores con el teletrabajo, ¿no? Sábados y domingos seguían trabajando y, bueno, eso tendrá que normarse, ¿no? Ha habido un tremendo desaceleramiento del consumo, ¿no? Todos han comenzado a consumir lo mínimo y la creación de un pensamiento suspicaz, porque desconfianza con el vecino, desconfianza con los adláteres por cuanto puede ser portador del virus, entonces ha generado menos confianza en la población. Esto trae consecuencias, secuelas tremendas en el aspecto físico, en el aspecto económico y en el aspecto psicológico. Hay una conmoción emocional en la población, sobre todo en la población más vulnerable, como son los ancianos y los niños, ¿no? En eso hay una conmoción emocional. ¿Por qué? Una vez que pase la pandemia, ¿no? Una vez que pase la pandemia, muchas veces no elaboramos la experiencia, porque hemos estado tan cerca a la muerte, la importancia que tiene la interdependencia y que hoy sí le damos el peso que tiene la interdependencia y sobre todo que las emociones influyen en la toma de decisiones, ¿no? Hay gente que se ha inmovilizado, no sabe qué opción comportamental adoptar y esa indecisión los tiene inmovilizados, ¿no? Y efectivamente no podemos quedarnos en la distancia afectiva. Hay que crear nuevas formas, nuevas rutinas de sociabilizar, ¿no? Y no quedarnos pues en ese distanciamiento social afectivo. En el aspecto nacional hay una panorámica donde tenemos que derrotar la pandemia, pero tenemos pues una pobreza endémica extrema, ¿no? Tenemos que lograr la reactivación económica, política, de salud, el factor del hacinamiento, ¿no? En los pueblos jóvenes, como podemos observar en la lámina, el factor del hacinamiento, en una habitación hay 8 o 10 personas, entonces en esos sectores el contagio ha sido violento, ¿no? Por más que el Estado tendrá que crear también bonos, ¿no? Bonos para que resarcir la parte económica de las personas que tienen los más bajos recursos. También ha habido un problema en cuanto a las pruebas, ¿no? Primero se implementaron las pruebas rápidas, después hubo un cuestionamiento de las pruebas rápidas, se implementó las pruebas moleculares, se contrataron pruebas moleculares, pero no había una distribución a nivel nacional de los laboratorios que puedan trabajar estas pruebas moleculares, ¿no? El 70% de la población también son informales. 6 de cada 10 laboran, o sea, 6 de cada 10 que trabajan laboran. Uno de cada 5 recibe pensión. Entonces, esto conflictuó el repartir, esto conflictuó el distribuir, etcétera, ¿no? Y este virus ha evidenciado serios problemas en el sector salud, en los servicios públicos, ¿no? Tenemos que proyectar un nuevo país basado en ¿qué? En el conocimiento, en la educación, en el crecimiento y en el desarrollo y en la igualdad fundamentalmente, ¿no? En cuanto a la normalidad post-coronavirus, es importantísimo el escudo social, porque este escudo social, muchos se encuentran sin trabajo, ¿no? Uno pasea por las calles y se encuentra que todos se encuentran a la venta, se alquila, se vende, los negocios están siendo adaptados a otro tipo de movimiento comercial. Entonces, hay que crear un escudo social que permita a los ciudadanos tener una moratoria de las deudas, ¿no? Facilitarle microcrédito para que puedan resarcirse económicamente, ¿no? Porque los problemas del país en un primer momento no fueron los recursos, sino no se sabía repartir esos recursos. Entonces tenemos que diseñar nuevas organizaciones con nuevas funciones y tenemos que estimular la capacidad de gestión, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay una burocracia tremendamente ineficiente, ¿no? Lo que yo llamo un tortuguismo, porque a veces necesitábamos insumos y mientras que la burocracia lo procesaba, el proporcionarnos esos insumos, bueno, ya pasaban 2, 3, 4, 5 días. Entonces una burocracia ineficiente hasta la médula, lo que se llama el tortuguismo. No sabemos repartir, no sabemos contar a los muertos, ¿no? Por ejemplo, MINSA tenía un sistema de planificación
El seguro tiene otra forma de planificación. Uno nos presentaba una cantidad de contagios y de muertos, la otra oficina nos daba, y el Estado tenía otro tipo de estadísticas. Entonces había un desconcierto. Geresa nos daba una determinada estadística, el seguro otra estadística y el Estado enviaba otro tipo. O sea, tenemos que uniformar y tiene que implementarse en todo el Estado, tiene que informatizarse, ¿no? En cuanto al manejo de la comunicación, un manejo desastroso, errónea, distorsionada la comunicación, ¿no? Que no hay